¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Gracias por venir. Buen día, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia. Bueno, ¿cómo recibieron la respuesta del presidente Vázquez a los planteamientos de la calle Pou? Yo creo que hay que valorarlo positivamente y hay que valorarlo también en el contexto hasta regional. Miren que las dos personas que tuvieron más apoyo popular, o que tienen más apoyo popular el día de hoy, que además hace un año atrás estuvieron disputando la presidencia de la República. El líder del Frente Amplio, hoy presidente de la República, y el líder de la oposición del Partido Nacional, que también disputó la presidencia de la República. A la postre salió el Frente Amplio con mayoría propia en el gobierno. Se estén intercambiando a un año de gobierno propuestas. Yo recuerdo los primeros días de marzo, cuando Luis Lacalle Pou hizo la presentación, acá cerca, en las torres de las telecomunicaciones, de las 22 propuestas, que además fueron elaboradas esas propuestas por el equipo técnico que trabajó en la campaña, en el programa, que siguen trabajando, monitoreando una cantidad de medidas, de decisiones del gobierno, siguen trabajando. Y que seguramente en el día de hoy Luis Lacalle Pou les dé la respuesta de Vázquez para que la analicen, para buscar coincidencias, o para buscar en algunos temas puntos de encuentro. Fueron 22 propuestas y una cantidad de nexos, y que esos sean contestadas en tonos civilizados, de respeto, en la coincidencia o en la discrepancia, más allá del contenido por el presidente Vázquez. La verdad, me parece que es una muy buena señal, un momento donde además en la región vemos que hay una falta de diálogo, de vínculos entre partidos, a veces dentro del mismo gobierno y a veces entre gobierno y oposición. Me parece que el Uruguay en esto marca un diferencial y me parece que es una muy buena señal. Reitero, más allá del contenido, en la coincidencia o en la discrepancia de los puntos, me parece que el hecho formal de hacer una propuesta sólida, seria, por parte de quien fue candidato de la oposición o principal candidato y disputó con el presidente de la República la presidencia, y la contestación sobre cada uno de los puntos por parte del presidente de la República, abona un clima en el Uruguay que me parece favorable para la búsqueda de acuerdo. Uno podría decir en esto, y ser mucho más egoísta, decir, miren, el Frente Amplio tiene mayoría propia, es el tercer periodo con mayoría propia de un solo partido, ¿verdad? Y muchas veces vemos que hay temas que están estancados, que hay inacción del gobierno, producto de la propia interna del Frente Amplio. Y uno podría decir, bueno, pero en realidad la gente le dio la responsabilidad de gobernar y gobernar con mayoría propia, con lo cual es su responsabilidad. Y sin embargo, creemos que hay temas que son demasiado acuciantes y que el gobierno no está encarando o no está encarando como debemos, en lo cual hay que poner el hombro. No tenemos duda que hay que poner el hombro, no dejando de ser lo que somos. Somos oposición, la gente nos puso en este rol, oposición con vocación de gobierno, pero tenemos la decisión de trabajar en la crítica a lo que está mal, y hemos sido muy duros, hemos estado acá hablando de temas muy duros, sí, pero también en la propuesta, para poner el hombro al país en muchos temas, sobre todo acuciantes. Yo diría que acá hay por lo menos dos vocablos que definen cuál es la actitud, que es diálogo y acción. Diálogo necesario y acción, porque tampoco podemos quedar en el diálogo sin hacer cosas. Sin entrar a profundizar en toda la respuesta, porque imagino usted lo mencionaba en la respuesta, van a empezar a analizar lo que dice el presidente, eventualmente si hay alguna coincidencia. Hay una señal clara, por ejemplo, Bonomi se mantiene en el cargo. Sí, quizá de lo que vi rápidamente... Hay dos por las que le quiero preguntar, por la de Bonomi y después por el tema de los Reyes Magos. Bueno, por el tema del precio del combustible. Sí. Vázquez dijo que si creía en los Reyes Magos ante la eventualidad de que bajara. Pero por el tema de Bonomi, la permanencia en el cargo... Quizá de todas las respuestas fue la más escueta y la más política. Lo demás, en realidad, vi por arriba, cuando leí por arriba el tema, que en algunas cosas se va a trabajar, en otras cosas se puede coincidir, en otras hay un enfoque quizá diferente, pero me parece que hay puntos para trabajar en común, en algunas de las medidas, en otras evidentemente tenemos posiciones diferentes. Pero también reconociendo la propuesta, reconociendo la validez de la propuesta y la solidez de la propuesta. Con respecto al tema Bonomi, es notorio que el Partido Nacional, nuestro sector, Luis, todos nosotros hemos dicho, bueno, a ver, estamos en una situación que es
terminal. La gente está con miedo. La inseguridad es un tema acuciante de la sociedad, es el principal problema de los uruguayos y necesitamos cambios en la política de seguridad y obviamente después de 6 años del mismo equipo del Ministerio, cuando se le dieron las armas, los instrumentos, los presupuestos para hacer los cambios, para dotarlos de infraestructura, de logística, de armamento, y terminan los cambios no estando, es más, en muchos casos aumentaron los indicadores de rapiñas, de hurto, uno dice, bueno, me parece que es momento de cambiar el equipo, de tratar de buscarle un poco de aire fresco a la situación y ponerle otra actitud. Y que la población genere también un crédito de confianza, un refresco, que pasa muchas veces hasta en los deportes, ¿verdad? Un refresco a quienes tienen que conducir la política de seguridad. Por eso entendimos que, más allá de las ideas y de las propuestas, el cambio de quienes dirigen el Ministerio del Interior es importante. Vázquez dijo, no se cambia. La verdad que nosotros podemos tener 2 actitudes. Una no vamos a usar, o no vamos a profundizar o no la vamos a ejercitar. La primera actitud es decir, bueno, si Vázquez no cambia al ministro, que se haga responsable de su ministro y de su política de seguridad, tiene mayoría propia y punto. La segunda actitud, que creo que es la que la estamos teniendo y estamos demostrando, es decir, bueno, estamos reclamando el cambio de autoridad del Ministerio del Interior. Vázquez decide que no, es su responsabilidad. A pesar de eso, nosotros vamos a seguir insistiendo en algunas propuestas, en algunos acuerdos rápidos en materia de soluciones para la seguridad pública. Es más, en estos días ha habido, por lo menos en la prensa, y ayer Vázquez, el presidente Vázquez, creo que en la segunda instancia del diálogo social, sí, volvió a hablar de una convocatoria de los partidos políticos por el tema seguridad y convivencia. Valorable, me parece que valorable. Ahora, nosotros dijimos, y en esto el otro día hubo una audición una audición semanal que hace Luis Lacalle Pou, dijo, diálogo sí, pero no solo para la foto, y me parece que eso señala el talante. Eso le iba a decir, porque que se mantenga Bonomi en el cargo, que es algo que ustedes reclaman, no de ahora, por cierto, de hace un tiempo ya que insisten que tiene que haber un cambio en el Ministerio del Interior, ¿condiciona en algo la posibilidad de ese diálogo? Es decir, cuando la calle Pou les dice, para la foto no, que se mantenga Bonomi, ¿condiciona en algo la posible participación de su sector, del Partido Nacional, en ese diálogo? Para la foto no quiere decir, no simplemente para sacarnos la foto y seguir haciendo diagnósticos, están todos los diagnósticos hechos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a tratar de encontrar soluciones rápidas para temas en los que podemos estar de acuerdo. En algunos temas no vamos a estar de acuerdo, pero en algunos temas quizás sí, y es más, propusimos hacer, en este caso propuso Luis, tomar leyes de urgente consideración. Vamos a proponer eso, leyes de urgente consideración que tengan un plazo muy acotado en cada una de las cámaras del Parlamento para que puedan tener efectos inmediatos, porque hay que dar soluciones inmediatas o por lo menos rápidas para materia de seguridad. Ahora, seríamos muy mezquinos, no con el gobierno, con la gente, si nos negamos a participar de cualquier tipo de acuerdo de medidas en materia de seguridad que puedan solucionarle la seguridad, aunque sea a un compatriota, si decimos, mientras esté Bonomi no dialogamos. Seremos muy mezquinos. Lo reclamamos, el gobierno decide mantenerlo, aún así vamos a ponerle el hombro. Bien, leyes de urgente consideración, es decir, medidas que rápidamente sean palpables para la ciudadanía. Propuestas en materia de seguridad. Por ejemplo, se conoció que Larrañaga ha insistido en algunas propuestas de las cuales también ya se conocían, que participaran militares también, por lo menos como apoyo para la tarea de la policía. Se habla de endurecimiento de las penas del narcotráfico. Desde el sector de la calle Pou. Se habla de los antecedentes de menores. Sí, desde aire fresco, ¿cómo se visualizan esas propuestas y si eventualmente ustedes van a anexar alguna otra? Obviamente hemos hecho propuestas en materia de seguridad, también la ha hecho Larrañaga, también la ha hecho Bordaberry, también la ha hecho Mire, también la ha hecho el gobierno, quizás con otro talante y otro tono. Y con responsabilidad diferente, el gobierno podría haberlas implementado. Hoy el gobierno en muchos aspectos está galvanizado por su propia interna. Tal es así que esta propia situación de convocatoria para la seguridad, algunos actores del gobierno han dicho, bueno, pero en realidad no es tanto, que se discuta en el Parlamento. Nosotros estamos dispuestos y me parece que en todos lados hay cosas, puntos en los cuales podemos acordar, medidas con las cuales coincidimos más. Y obviamente no es mucho mérito decir vamos a apoyar lo que coincidimos. El mérito es decir vamos a tratar de colaborar en aquello que no coincidimos del todo, pero vemos que puede ser efectivo o por lo menos puede dar una mano
para tratar de mejorar la seguridad pública, que ese sí es prioridad nacional. Eso debería ser prioridad nacional de urgente consideración, de urgente consideración. ¿Están haciendo un esfuerzo por bajar un poco la pelota y acercar posiciones? El lunes estuvo Constanza Morera y yo le pregunté si estaban en el peor momento de relacionamiento entre el gobierno y la oposición, por lo menos a nivel parlamentario, y me reconocía que habían sido meses muy difíciles. ¿Están haciendo un esfuerzo de los dos lados por acercar un poco posiciones y superar ese clima de crispación que hubo? Miren, nosotros, como partido de la oposición, reitero, con vocación de gobierno, no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, que es criticar lo que nos parece que está mal, porque además el gobierno tiene mayoría propia. Entonces, no participamos del gobierno. No es que somos parte y o responsable de alguno de lo que se hace o de lo que no se hace. Pero no quedarnos en eso, también hacer alguna propuesta, y creo que hemos jugado en los dos roles con responsabilidad. Oposición responsable, hemos sido muy duros con la gestión de ANCAP. Los 6 meses pasados estuvieron signados por la acción de la comisión investigadora. Obviamente esto generó para muchos sectores del gobierno una situación muy difícil, y es entendible, pero la situación era entendible y ameritaba una investigadora. Tan es así que ANCAP termina en un colapso y hay errores y horrores de gestión, hay irregularidades, y se está preparando en este caso algunos temas que tenemos la convicción suficiente que puedan ir a la justicia penal y que puedan haber algo más que irregularidades o ilicitudes. Ahora, no solo el Partido Nacional, todo el resto de partidos de oposición están en la misma línea. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que todos tenemos la suficiente madurez política. El Uruguay tiene la madurez política, más allá de ese tema, que muchos, además de los temas que han generado polémica, han partido del propio Frente Amplio. Más allá de esos temas que pueden ser urticantes, yo entiendo que pueden ser incómodos, tenemos toda la necesidad de decir, en un momento de una situación económica que ahora seguramente alguna referencia tengamos que hacer porque apareció el dato del crecimiento del año pasado, y eso sí es muy preocupante, la seguridad y el crecimiento que tiene que ver con el empleo en una situación de incertidumbre económica, de desaceleración o de estancamiento, de crisis económica, de precios, de baja de precios de los commodities y sobre todo de una inestabilidad política y una fricción política en la región entre los diferentes partidos. Me parece que el Uruguay tiene que dar un diferencial. Cada uno en su rol, pero da un diferencial. Miremos lo que es Brasil, lo que es Argentina, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Venezuela. Bueno, Uruguay debe tener las líneas de diálogo y acción necesarias. Cada uno en su rol, con su responsabilidad. Por eso valoramos la propuesta de nuestro sector y de Luis Lacalle Pou y la contestación del presidente Vázquez. Me quedan 3 minutos y hay algunas preguntas, unas cuantas que no quiero dejar de hacerle. Mencionaba usted el dato del crecimiento económico, que fue del 1%, por cierto, bastante lejos de lo que preveía el gobierno. Con un agregado, un 1% que en realidad sí, se dice que es de arrastre, ¿no? Está vinculado mucho más al primer trimestre y al segundo que a los últimos dos. El primer y el segundo trimestre fueron mayores que el 1%, los últimos dos fueron de decrecimiento. Y tiene sobre todo que ver el crecimiento del 1%. Reiteremos que el presupuesto prevían para el 2015 un crecimiento del 2.5%. Creció 1%, que en realidad todos los economistas hablan de estancamiento, el gobierno habla de desaceleración, los economistas hablan de estanflación, que quiere decir estancamiento con inflación alta, que es una situación que está dando hoy. Yo le agrego además con pérdida de empleo. Y está asignado sobre todo por cómo impactó en el crecimiento Monte del Plata. Monte del Plata empezó a operar, levantó la llave y empezó a operar sobre todo en el segundo trimestre del 2014. Y el 2015 la estuvo operando a full durante todo el año. Y Monte del Plata quizá va a tener 7, 8 décimas del crecimiento asignada a su participación en la economía. O sea, es preocupante. Cuantitativamente y cualitativamente es preocupante. El panorama es peor de lo que se esperaba. Sí, sin duda. Creo que a esta altura, este año seguramente en términos económicos va a ser más complicado que el año anterior. A mí me preocupa mucho el tema de pérdida de empleo, mucho. Hay 140.000 uruguayos sin laburo y la verdad las perspectivas son muy complicadas en materia económica para este año, con un agregado además, con un déficit fiscal alto, muy alto, y con una inflación de arriba del 10%, que era un dato que no estaba previsto y apareció y se coló. Por eso, entre otras cosas, nosotros queríamos que haya una señal bajando los combustibles. Acá se habla
se habló incluso en la carta de la regla fiscal de los topes de endeudamiento. Hay un tema que no se habla, que para mí es muy importante, que es el gasto. El gasto en el Uruguay, el gasto del sector público del Uruguay es el 38.5, 38.8% del PBI, es muchísimo. Y yo creo que hay que trabajar sobre la calidad del gasto público. Astori insiste con que ponen la mira bastante en eso. No le da buenos resultados. Hasta ahora no hay resultados. El gasto no ha bajado. Ayúdeme con las fechas. Allá por el 15 de febrero de este año se coronó todo el proceso de la investigadora ANCAP. Estamos 17. Hoy, sí, bueno, el 15 se presentaron los informes, el 17 se hizo el 17. debate en el Senado. Hoy estamos a 1 de abril. De aquel 15 de febrero, los cuales dijeron, nosotros tenemos el convencimiento, los tres partidos de oposición, también Unidad Popular acompañó, más allá de que no trabajó en la investigadora, tenemos el convencimiento que hay ilícitos y que hay hechos de apariencia delictiva hoy. ¿Por qué todavía no se presentaron las denuncias? Nosotros dijimos en aquel momento, hay tres cosas, hay errores y horrores de gestión, hay irregularidades y ilicitudes y hay unos hechos de que tenemos la convicción suficiente, el Partido Nacional tiene la convicción suficiente y los demás partidos también, que pueden tener algún tipo de implicancia penal. El Partido Nacional definió 6 capítulos presentados a la justicia. Febrero es un mes complicado, todos lo tenemos claro, pero bueno, estamos trabajando con un equipo de abogados y estamos en estos días haciendo una reunión de coordinación con los abogados del resto de los partidos políticos. Son 26.000 folios la investigadora. Los informes, lo más fácil hubiera sido hacer una introducción, enviarlo a la justicia, los informes de la investigadora. Me parece que era serio y era prudente y era, yo creo que intelectual mucho más sólido. Así nos lo hicieron los abogados penalistas que trabajan con el Partido Nacional, de decir, bueno, estructurémoslo como una denuncia, que en realidad hay que darle una estructura diferente, hay que poner incluso elementos de prueba. Son así los elementos de prueba en cada capítulo. Así. Se están imprimiendo, todo lo demás. Y además va a haber una coordinación entre los demás partidos, entre los partidos políticos de la oposición que estuvieron en la investigadora para hacer una denuncia coordinada. ¿Pero hay una fecha? Sí, en los próximos días van a estar. Se están coordinando algunos temas vinculados a temas jurídicos. Lo que están coordinando son los abogados. Ya hay una decisión política. En esto no cambia y en los próximos días... O sea que los primeros 15 de abril seguramente los partidos políticos van a hacer una denuncia coordinada. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo momento se presenta el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente. Yo creo que Unidad Popular lo que está diciendo es que también quiere hacer una denuncia, lo que he sentido. En el mismo momento se presenta hacer una denuncia con capítulos que son en algunos casos iguales, pero quizá con algún enfoque diferente, en otros casos diferimos en algún capítulo, pero en el mismo momento para que quede todo en el mismo expediente por un tema de ser pragmáticos procesalmente. Senador Álvaro Delgado, le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias a usted, que pase muy bien. La pausa y enseguida estamos de vuelta.